¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a estar hablando sobre el legado de Charlie Kirk. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué el levantamiento? Hoy, como el estudio bíblico semanal, vamos a comparar la carrera, la biografía, el legado, todo lo que está escrito sobre Charlie Kirk y cómo se relaciona con la Biblia. ¿Okay? Primero que nada, les quiero decir algo muy importante. ¿Okay? Han visto un levantamiento desde que falleció, que fue asesinado, hasta ahora. ¿Cómo se levantan las personas a querer imitarlo, a desear seguir su legacía, a desear seguir su propósito? Hasta la misma esposa de él se ha levantado llorando, diciendo: yo deseo que no muera lo que él estaba haciendo con él. Yo deseo que siga adelante todo eso. Y si por mí es, va a seguir adelante. Cuando él murió, yo también lloré. Hubo una conexión espiritual entre todas las personas que le admiraban como una persona valiente, una persona honrada, una persona que se veía que tenía la sabiduría de Dios. ¿Por qué digo que se veía que tenía la sabiduría de Dios? Porque él hacía debates y se veía como él respondía con amor. A él, si venía una persona enfrente de él y le decía: es que tú vienes aquí y les quieres lavar el coco a los estudiantes y estás aquí abusando a los estudiantes. Y él con amor, él comprendía que ellos estaban en un esquema encerrados en su propia opinión y que no podían salir de ahí. ¿Ok? Y él les daba información. Ahora, ¿de dónde salía toda esa información? El Espíritu Santo le recordaba todo lo que él había estudiado, todas las horas de estudio que Charlie Kirk se dedicó a la palabra de Dios, a la historia, a ver los motivos de por qué las personas se encadenaban en sí mismas, en adicciones, en cosas que les perjudican a su cuerpo, en cosas que están en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué Charlie Kirk hacía todo eso? Bueno, él lo hacía por el llamado. Él respondió el llamado de Dios desde que tenía los 18 años. Él inició su primer ministerio, tipo como negocio, no tanto negocio, una compañía sin fines lucrativos, que creció. Dios le dijo: en vez de que te metas a la universidad, llegas a una carrera de 10 años, mejor sírveme a mí desde ahora. Y él obedeció. Y eso fue desde los 18 años que hizo su ministerio, la compañía sin fines lucrativos, Turning Point USA. Que después también hizo una compañía que se llama Turning Point Faith. Ahorita van a quedar ustedes sorprendidos de todo lo que hacía. Pero yo veía cómo las personas venían a atacarlo, venían llenas de confusión, de dudas, de todas las culturas erróneas, creencias negativas que las personas tenían en su mente. Y él les ayudaba con amor, con compasión, a sacarlos de esa mentira. Decían: es que yo no puedo ya tener familia, yo estoy hecho así. Yo no me puedo reproducir ya jamás. La reproducción está en la mente de las personas que quieren acabar con la población de los más indefensos, que son los bebés sin nacer y las personas adultas de mayor edad, que ya hay servicios médicos. Si se quieren desvivir, pueden hacerlo
con autorización y ayuda médica. Bueno, eso yo no me voy a meter ahorita ahí, pero sí hay un problema de despoblación que quieren despoblar a las personas con el COVID, con las vacunas que te estaban injertando mercurio, que han incrementado las enfermedades, con toda la modernización que hay en la medicina, con todo el dinero que se ha invertido en la medicina. ¿Y qué pasa? Hay más enfermos y menos curas y menos sanidad. Porque ya están nomás tras el dinero. Ya ven a un paciente a ver qué le podemos meter para que se adicte a esa medicina de por vida en vez de curarlo. Y él estaba en contra de eso. Él hablaba, él decía, denle la oportunidad a la medicina naturista. Primero que nada decía, denle la oportunidad a Dios de sanarlos. Después decía, denle la oportunidad a los naturistas, a las personas naturistas que son holísticos, que tienen así, a lo que hizo Dios y que promueven algo natural en vez de medicinas que no curan, que solo adiccionan y que tienen efectos secundarios tremendos en nuestro cuerpo. Y él también hablaba de eso. El mismo amor, la compasión que Charlie Kirk tenía, él lo expresaba, queriendo ayudarte. Toda la sabiduría que tenía, él se la quería dar al ser humano para que cambiara su vida. Y él decía, el sueño, yo quiero que ustedes tengan el sueño americano. Tengan una familia que los ame, que no estén en adicciones, que se puedan reproducir con una pareja, que se puedan reproducir, como dijo Dios. Multiplíquense, espártense, hagan fruto de ustedes. No que cuando estás con una pareja que no te puedes reproducir, pues no es el diseño divino, pero es el diseño humano que se ha aceptado como realidad. Y él trataba de decirle a las personas, usted puede tener su casa, confía en Dios. Dice, no, es que ya no podemos. A lo mejor la generación de mis padres les fue mejor y ellos sí tuvieron casa. Y él decía, no, sí puedes. Y llegaban ahí los jovencitos confundidos. Muchas veces ustedes no lo van a creer, pero los jovencitos confundidos venían a pedirle consejo. Porque en su casa quizás trabajaban todo el tiempo, no tenían para él, no tenían el conocimiento, no tenían la sabiduría de las palabras, no tenían la sabiduría de la historia, de las profundidades que hay en la sabiduría humana combinada con el Espíritu Santo de Dios. Ya los jóvenes iban y le preguntaban, hey, dame un consejo. Yo no estoy muy bien ahorita con mi esposa. Y llegaba la gente enfrente de él en las universidades, en los lugares donde él iba a hacer sus conferencias. Y llegaban y él les decía, para los que acaban de llegar, estamos haciendo un legado para Charlie Kirk. A lo mejor nosotros de hispanos no sabemos quién es en profundidad y por qué todos los países en Corea, en Suiza, en Inglaterra, un minuto de silencio. Tributos en las calles, en las escenas deportivas, donde hay miles de personas. Todo mundo no ha dejado de hablar. Es que si tú hubieras visto cómo él amaba a las personas. Bueno, lo pueden ver todavía, gloria a Dios que hay muchos videos. Pero ese les hablaba, le contestaba a esa persona que le vino a decir, ayúdame por favor, ¿cómo puedo ser un mejor esposo? Nunca nadie le enseñó a ser un marido ideal, ejemplar. No tenían la capacidad de hacerlo las personas que estaban a su alrededor, o si alguna vez lo hicieron, él no puso atención. Pero él estaba ahí, sentado, para que cualquier persona viniera a hablar con él. Y lo hacía con amor, con mucha valentía, sin ningún temor. Este Charlie Kirk, una vez vino un señor con su disfraz satánico, con la máscara satánica del chivo de cuerno y todo, y llegó ahí, llegó haciendo brujerías enfrente de él.
él no lo corrió, él estaba abierto para todo mundo. Él solamente sí reprendió las obras del diablo, porque ¿cómo te vas a poner ahí frente a un hombre que está con las escrituras de las Biblias, que dice la Biblia, no hagas brujerías, y vas ahí y te burlas enfrente de él? Entonces Charlie Kirk, él lo reprendió. Le dijo, yo te voy a hablar de Dios, pero primero que nada vamos a reprender lo que estás haciendo. Aquí cancelamos toda brujería. Y así él pudo conquistar muchísimos jóvenes. Hallaron esa luz que dijo Jesús que éramos en él. Ay, recibieron la sal que él se había preparado para darle al mundo. Y ahorita vamos a escuchar el tema bíblico. Pero primero vamos a hablar un poquito del historial de Charlie Kirk. Él se considera ahora un mártir de la fe. Él era una de las personas que tenían la palabra de Dios bien hecha y pura, que lo hacía más que nada porque de veras deseaba ver un cambio para mejorar la vida de las personas. Eso es Charlie Kirk. Porque aunque haya muerto, él sembró con sangre ese ministerio que Dios le dio y se va a reproducir más que nunca. En mi opinión, el jovencito que sale ahí, que dicen que mató al hombre, mira, eso era un francotirador. Desde allá arriba, para que le den en el cuello al hombre, tuvo que haber habido mucha práctica. Y este jovencito dicen que estaba practicando para ser electricista. ¿Ok? Dicen que el papá sí era policía, ¿verdad? Pero él, si me es a mí, un jovencito que lo agarró un hobby de unas pistolas, ¿cómo va a ser igual que un francotirador? A veces nomás los ponen a las gentes con un propósito ahí para tapar cosas que quieren tapar. Pero eso es solamente mi opinión. No tengo pruebas, pero ahí se los dejo. Comparto esto con profunda admiración, el legado de Charlie Kirk. Yo lloré. La verdad es que sí, lo lamento. Él empezó a los 18 años en vez de la universidad. Él fundó su propia fundación sin fines lucrativos, que después creció a una compañía multimillonaria, pero tenía una expansión mundial. Ya como les digo, los otros países también estaban ahí guardándole respeto, honores y hacían caminatas en las calles por él. Ahora les voy a compartir algo. Montones de países están de acuerdo que él era un ideal, que él establecía la familia, que él deseaba con todo su corazón que la persona fuera feliz y les daba toda la información que tenía. Pero en Estados Unidos, en una parte del gobierno, se pidió un minuto de silencio para él, en su propio país. Y ya saben ustedes que los partidos políticos a veces entran en pelea. No se les permitió en una ocasión tener el minuto de silencio, de respeto, de admiración. No lo hicieron. Se pusieron a gritar, se pusieron a quejarse. Y dime tú, ¿por qué en su propio país no le pudieron dar un minuto de silencio? Si en todos los países los demás reconocían el gran aporte que él estaba dando a la familia, a la humanidad, a la fe. Él sembraba semillas de esperanza en las personas. Él abarcaba más de 3,500 universidades en 50 estados aquí en Estados Unidos. Y tenía sus programas más de 650,000 miembros, casi todos jóvenes. La juventud estaba preparando a la siguiente generación. Ahora tiene más de 850 lugares en las universidades donde les permiten registrarse para votar. Nunca les exigió
que se tenían que registrar con su partido. Él solamente les dijo para que lo hicieran, para abrirle la mente a las personas que no solamente estuvieran escuchando lo que está en, en las redes sociales, sino también en la palabra, su experiencia y cómo les puede beneficiar su vida un cambio. Una persona enorme, bendecida, bella por adentro y por afuera. Lugares registrados para votar. En 2016 se convirtió en el orador más joven de la Convención Nacional Republicana. El 2018 fue incluido en la lista Forbes de menores de 30 en Derecho y Política. En 2019, mira, no fue a la universidad, pero Dios le dijo, como tú me dedicaste a la juventud, yo te voy a dar un doctorado. Como yo fui el que te dije, no vayas a la universidad, yo te voy a dar el doctorado. Una universidad vio qué brillante era, cómo la sabiduría que salía de los poros de él y el amor de Dios que tenía. Le dieron no solamente un título universitario, sino que un doctorado en causa de humanidades de la Universidad Liberty. Una persona humanitaria totalmente, de las que todos quisiéramos tener como amistad. Que Dios nos dé a todos nosotros la oportunidad de conocer a alguien así, tan amoroso y lleno de sabiduría y del poder y el amor de Dios. Fue nombrado en 2020 Comisión Presidencial para la Educación Patriótica. En 2021 hizo la Turning Point, pero no nomás USA, Faith, para enseñarle a los pastores cómo hacer lo que él estaba haciendo. Esta personita hizo todo esto y apenas tenía 31 años. Qué impresionante, ¿verdad? Él gastó de su propio dinero 6.4 millones de dólares para involucrar a los pastores de todo el país para que aprendieran y tuvieran la sabiduría y los recursos para hacer el llamado de Dios. Amén. Fue nombrado miembro de la Junta de Visitantes de la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Charlie también creó una cumbre anual como la Acción Estudiantil Summit de América. Dime tú si las juventud de ahora no necesitan un apoyo, una educación, traerlos de la oscuridad a la luz, de la inmoralidad a la pureza y la familia. ¿Qué pueden estar agarrando ahí más que enfermedades, adicciones? Como esta persona que lo desvivió, esta persona, la familia de él era republicana, del mismo partido de él. Pero parece que él se había desviado un poquito porque ya estaba viviendo con otra persona transgénero y solamente fue a la universidad por un semestre. O sea que ya estaba desviado, ya se había alejado un poco, ya estaba viviendo como persona transgénero, ¿verdad? Entonces, ahí está. Si Dios te creó de una manera, ¿para qué buscarle 5 pies al gato si tiene 4? ¿Verdad? Eso, tus emociones, tu cabeza, lo que tu corazón te dicta, tu cabeza lo está intentando borrar. Quizás si tienes una convicción del Espíritu Santo, ahí viene a decirte la cabeza, olvídate de esa convicción, olvídate del remordimiento. Vamos a apagar esta conciencia. Eso es lo que pasa con las enfermedades mentales a veces. El corazón te dice algo, tu espíritu te quiere alentar, advertir, pero tu mente lo bloquea y desea satisfacer sus deseos, carnalidades humanas. Y a veces, te digo la verdad, a veces si no es por la ayuda de Dios, no lo puedes hacer. Por eso es que él tenía éxito, ¿ok? Y por eso es que esta persona que dicen que lo desvivió, no sé si lo desvivió o no, pero era transgénero. Ya había algo ahí que iba a decadencia,
Quizás él también, la voz de él era como una conciencia que le mandaba decir, regrésate a Dios, Dios te puede salvar, Dios te puede liberar de la vida que llevas inmoral. Y en vez de escucharlo, absorberlo y pedirle a Dios ayuda, quiso silenciar esa voz. Pero ¿saben qué? No. Ahorita van a ver el secreto de lo que es un mártir. Vamos aquí, ya saben lo que pasó el 10 de septiembre del 2025. Ustedes bien saben que hay una guerra por nuestros niños, la juventud, en contra de la familia, de la reproducción, del amor a la vida, del amor maternal que le quieren robar a las madres. Ese gran deseo de ser madres. Y les quieren robar a la juventud. Hay niños de 14 años que ahorita están testificando, que dicen, yo tengo 20 años, pero yo cuando tenía 14, a mí se me dijo en la escuela que si yo quería cambiar de sexo, podía ser hombre en vez de mujer. Y le quitan los senos gratis y les dan hormonas. Y un hombre les quitan los testículos, sí, a veces sin el consentimiento de los padres, y les pagan las hormonas y les pagan las cirugías, porque así están. Desde chiquitos los quieren castrar para que no se reproduzcan, para que no cumplan un sueño de ser madre o padre en esta tierra. En las caricaturas están enseñando a los niños la homosexualidad, el lesbianismo. ¿Para qué? ¿Por qué le quieren abrir los ojos a esos niños a esa edad? Penetrar esa mentira, esa confusión. Charlie Kirk obedeció su llamado. Amaba a las personas y les explicaba con amor. Un poco lo que hizo Martin Luther. Él tenía ese llamado cuando estuvieron las segregaciones, que no dejaban que los negros se subieran en los autobuses con los blancos, y si estaban sentados se tenían que parar inmediatamente, irse lejitos. No estorbes, vete para allá atrás o algo. Él hizo propagandas, él hizo el aliento, él motivó, él era una persona motivada por Dios. Cuando tienes ese llamado en tu corazón, esa llama de fuego, que es el Espíritu Santo que te consume, no puedes dejar de hablar y de hacer lo que Dios hizo para ti. Lo que Dios planea para ti no lo puedes dejar de hacer, aunque llegue la muerte. Y muchas veces el llamado de una persona que sirve a Dios es esa. Ahora estoy diciendo yo, una persona que de verdad sirve a Dios. Una persona que de veras está cumpliendo, obedeciendo. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver qué es un mártir. Un mártir es una persona que ha muerto por sus creencias cristianas. Hay mártires, ya les dije dos. Charlie Kirk es un mártir. Martin Luther King también. Esa sangre, cuando se derrama en el planeta Tierra, en la Tierra, es valorada por Dios, es multiplicada, es considerada una semilla. Habla por la eternidad de esa sangre, hasta que sea saciada. El clamor de la sangre está desde el principio de la Biblia en el libro de Génesis. Al confesar indirectamente el asesinato, Dios le dijo a Caín, ¿se acuerdan que Caín y Abel estuvieron ahí desde el principio? Y que Caín mató a Abel. Y Dios le dijo a Caín que la sangre de su hermano Abel clamaba desde la tierra. Le dices, me desvivió mi hermano, Dios, ¿qué vamos a hacer? Y Dios tomó obra. Lo selló, tipo maldición, y lo alejó. Por eso hay muchas veces que tenemos que romper las maldiciones generacionales. Amén. La sangre estaba demandando justicia por el acto
de Caín. En Hebreos 12:24 dice aquí, y a Jesús el mediador del Nuevo Testamento. Acuérdense que también Jesucristo derramó la sangre, que en la sangre está la vida de uno, según la palabra de Dios. La sangre del esparcimiento de Jesucristo habla mejor que la sangre de Abel. Pues sí, él era lleno y tenía la llenura del Espíritu Santo. Y todavía están hablando la sangre de Abel y la sangre de Jesús, la sangre de Charlie Kirk, la sangre de Martin Luther. Todos ellos fueron asesinados. Tenían el amor para dar la vida a la humanidad, que es tan escaso. ¿Se acuerdan de esa señora que estaba queriendo ser elegida para presidente? Ella se ponía en las conferencias, tomando cerveza, borracha, bailando, nomás para hacer ahí su show, para satisfacer los deseos humanos, para atraer a las personas a quererse quitar sus órganos con los que nacieron porque no les gustaron y quieren otros, que es un engaño. Todo es ficticio, todo es falso. ¿Cómo vas a estar agarrando miembros de plástico, ya sea de hombre o de mujer? Eso es lo que incitaba a esa mujer. Y sí, borrachita ahí, pues el único que iba a agarrar todas esas personas que eran inmorales. No vengo a juzgar, solo vengo a decretar que si vamos a hacer la luz y la sal del mundo, va a haber un cambio. Cuando tú llevas la luz y entras a un cuarto oscuro, ¿qué pasa? Cambia la luz. Ver la luz cambia la atmósfera. Cuando le pones sal a tu comida o cuando le dejas de poner, hay un cambio para mejor y no para peor. Hay que prepararnos para ser perseguidos si eres una persona que obedece la palabra de Dios. Y es mejor que la obedezcamos. Están las recompensas eternas, está tu conciencia tranquila, está la presencia de Dios contigo, dándote amor, deshaciéndote los miedos, los traumas, queriendo una vida bendecida para tu vida, para tu familia. Amén. Ahora, yo pienso que si hubo un motivo, no significa que Dios quería a esta persona que muriera, pero sí usó la oportunidad para que esa sangre se convirtiera en semilla. Y ahora hay muchas personas motivadas por Dios, por el legado que dejó Él. Hay que prepararnos y estar listos, que quizás nuestra fe puede causar muerte. Pero recuerden que estas cosas ya habían estado pasando en otros países. En los países del Medio Oriente ya habían estado asesinando a muchos cristianos, que lo dice en la Biblia. Pero aquí en Estados Unidos también ya empezó. Vieron a alguien que tenía esa luz, esa sal para embellecer al planeta Tierra. ¿Y qué hicieron con él? Bueno, yo lo amé, yo lo respeté. Yo quise ser una persona así, prepararme para que Dios mío sea así. Pero hay otros que quieren callar, como es una voz de la conciencia. La quieren callar. Todas estas advertencias están en la palabra de Dios. Ahora, como personas cristianas obedeciendo la Biblia, tenemos que hacer una oración para poder perdonar a esa persona, al asesino. Que sea perdonado, orar por él para que reciba a Dios y pueda pasar una eternidad con Dios y no lejos de Dios. La cobardía. Vamos a hablar de las consecuencias de la cobardía. Este hombre, Charlie Kirk, no era cobarde. En la Biblia se nos llama a ser valientes. En Apocalipsis 21:08 condena a los cobardes
junto con a otros pecadores al lado de fuego y azufre. La cobardía es miedo. Si tienes un Dios todopoderoso y si vas a morir como mártir y tu sangre queda sembrada como semilla, ¿para qué preocuparte? Haz lo que Dios te dice que hagas. Amén. Que nos dé la oportunidad de cumplirlo. Despreciar las oportunidades que Dios nos da para prepararte para cumplir tu propósito que Dios te escribió en tu ADN para este planeta Tierra, para tu vida. La cobardía puede llevar a rechazar las oportunidades de hacer el bien y de hacer la oportunidad divina. La cobardía puede empujar a las personas a pecar más, al no tener valor, al enfrentarse a las tentaciones y a las situaciones difíciles. A pesar de no ser Poncio Pilato, ¿se acuerdan que él dijo, yo me lavo las manos? ¿Eso fue cobardía o no? A pesar de no ser un hombre malo, él quería decirle a las personas, hey, esto es una injusticia. Pero como no le hacían caso, está bien, te complazco, vamos a matar a esta persona. Por favor. A pesar de no ser un hombre malo, no tuvo la valentía de defender a Jesús, cediendo a la presión de la multitud. ¿Cómo se puede vencer la cobardía y tener la valentía de prepararte para ser usado por Dios? La verdadera cobardía se relaciona con el temor a hacer lo correcto o a vivir según la palabra de Dios. Del que dirán, dejar mis deseos. Quizás no quiero tener el valor para dejar estos deseos de transgénero, de aborto, para poder cumplir con Dios. Y si ya lo hiciste, Dios te va a dar la valentía para que vengas a Él, pedir perdón, arrepentirse y permitir que Dios nos limpie de todo eso. En 2 de Timoteo 1:7 enseña que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios, mira lo que dice esto aquí. Vamos a poner atención. Escríbelo si es necesario. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Entonces, si Dios no te dio un espíritu de temor, mira lo que estoy diciendo, un espíritu de temor. Entonces, ¿quién te dio el espíritu de temor si no te lo dio Dios? El enemigo te lo ha dado. El enemigo te lo dio. Dios te da un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, que es lo que exhibía este caballero, este hombre, Charlie Kirk, con las personas. Él veía todo ahí. Para recibir la fuerza y el perdón de Dios a través de limpiar y cambiar la naturaleza pecaminosa y cobarde. Eso es, así nacemos a veces, con la naturaleza pecaminosa y cobarde. Ahora, una verdad que voy a decir sobre Charlie Kirk. No fue asesinado porque era conservador, porque era republicano. No, hay muchas personas que son conservadoras, que le dan el sí a la familia y no al transgénero, pero no son asesinados, porque no son efectivos, no tienen ese poder, esa valentía, ese estudio, ese amor para dar esa información que tienen. Fue asesinado porque era efectivo en comunicar su mensaje. Ustedes vieron cómo creció. Y ahorita vieron cómo está en las redes sociales. Era efectivo para proclamar la verdad en un mundo lleno de mentiras. El nombre de Jesús, Él proclamó la verdad con amor y lo hizo con escrituras, con respaldo. Él se sabía los textos bíblicos, wow. Él contestaba a las personas cómo hacerlo, con esa información que necesitaban, defendiendo a Dios
qué es lo que el enemigo odia. Hay muchos comentaristas políticos, muchos conversadores. ¿Por qué no mataron a ellos? El enemigo odia a Dios. El enemigo odia la verdad. Quiere apoderarse de los humanos desde la niñez, juventud. Fue asesinado porque defendía esas cosas que Dios ama. Y los cristianos tenemos que tener la mente de Cristo para saber cómo responder. La Biblia te lo dice, hey, tienes que estar listo en tiempo y fuera de tiempo. Tienes que prepárate para que seas una herramienta para Dios. Te das cuenta que la mayoría de los discípulos fueron asesinados por su fe, los discípulos, los apóstoles de Jesús. Hay un manual, hay una forma de tragedia, de hecho, que es de sus discursos más famosos de Jesús. Eres tú cuando las personas te odian y te reviven todo el tiempo con falsedad contra ti. Él era la luz y la sal que Dios deseaba ver en la humanidad, porque la oscuridad se ve amenazada por la luz. Así que cuando entra en conflicto una mentira con la verdad, su reacción inmediata es repulsión. Cuando viene la mentira y tú vienes viene la oscuridad, cuando viene el pecado y confrontan a una persona que tiene la sal, la luz y el poder y la mente de Cristo, lo repulsan. La mayoría de las veces repulsan, rechazan, intentan silenciar la verdad. Y es por eso que nosotros, como embajadores de Cristo y portadores de la luz de Dios como creyentes, recibimos tanta hostilidad y tanta reacción. Eso fue lo último que les digo, que se los voy a repetir otra vez. Esa es una parafrase, un dicho que dijo este señor, Charlie Kirk. Dice, la oscuridad odia la vida. La oscuridad odia la luz, porque la oscuridad se ve amenazada por la luz. Él lo dijo esto, mira qué sabiduría hay aquí. Así que cuando entra en conflicto la mentira con la verdad, la reacción de la mentira es repudiar a la verdad. Intenta silenciarla. Y es por eso que nosotros como embajadores de Cristo y portadores de luz como creyentes, recibimos tanta hostilidad y tanta reacción negativa. Y te vuelvo a decir, en el libro de Apocalipsis, habla que dice, la sangre de los mártires clama la venganza de Dios. Les dicen a Dios, ¿cuándo será, Señor? ¿Cuándo cumples tu propósito? No porque lo deseen ver, sino porque es la sangre, el clamor de los asesinatos de los mártires de nuestro Señor Dios. Que el Señor nos dé el deseo de ser embajadores fieles, llenos de luz y sal y de amor, para poder darle a este mundo una esperanza de una vida mejor. Este ha sido otro capítulo de tu programa El Rescate, estudio semanal. Síguenos, ponle like y comparte. Recibimos peticiones de oración si tienes una. Te puedo también dar una meditación para que podamos meditar juntos sobre tu aflicción o necesidad física o emocional. Te invito también a que leas mi libro Meditando y Sanando, que te va a llevar a caminar
sobre las vías de sanidad que están en la Biblia. Amén. Síguenos también en Meditando y Sanando y en tu programa El Rescate. Aceptamos también donaciones, sugerencias y te pido que compartas este pedazo de amor que te mando en este estudio bíblico. Este pedazo de Jesucristo, de su palabra y su vida. Compártelo y hazlo llegar a donde yo no puedo alcanzar. Te amo en el amor de Cristo Jesús. Cristo te ama más. Nos vemos en el siguiente capítulo de tu programa El Rescate.